Se cree que los signos del zodiaco determinan cómo es una persona. Pero lo cierto es que quienes nacieron el mismo día no tienen la misma forma de ser. La fecha de nacimiento no nos dice nada sobre la personalidad de alguien. En lugar de juzgar a una persona por su carácter y comportamiento, los astrólogos se crean una opinión de ella basándose en suposiciones. ¿No es esta una forma de prejuicio? La adivinación. Desde tiempos antiguos, la gente ha consultado a los adivinos. Algunos de ellos intentaban leer el futuro analizando vísceras humanas o de animales, o la forma en que un gallo picoteaba el grano. Otros basaban sus predicciones en los dibujos que dejaban los sedimentos del té o del café en la taza. Hoy se utilizan otros métodos, como las cartas del tarot, la bola de cristal o los dados. ¿Pero es confiable la adivinación? No, en absoluto. Veamos por qué. Analicemos su falta de coherencia. Las predicciones a menudo se contradicen, tanto si se usan métodos de adivinación distintos como si se usa el mismo método. Por ejemplo, si una persona pregunta sobre su futuro a dos adivinos y estos leen las mismas cartas, lo lógico sería que sus respuestas fueran iguales, pero con frecuencia no lo son. Sus métodos y motivos también han sido cuestionados. Hay quien afirma que los adivinos en realidad leen las reacciones de la gente y que las cartas y las bolas de cristal son solo parte del decorado. Por ejemplo, algunos adivinos profesionales hacen preguntas generales y están atentos a las respuestas verbales y no verbales del cliente. Luego presentan esa información como si ellos la hubieran adivinado, aunque en realidad fue el cliente quien se la dio sin darse cuenta. Una vez que se han ganado la confianza del cliente, logran obtener grandes sumas de dinero. ¿Qué dice la Biblia? La astrología y la adivinación se basan en la creencia de que nuestro futuro está escrito. ¿Pero es así? La Biblia dice que podemos decidir qué creer o qué hacer, y que nuestras decisiones influyen en nuestro futuro. Ahora, si no les parece bien servir a Jehová, elijan hoy a quién van a servir. ¿A los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río? ¿O a los dioses de los amorreos, de quienes es la tierra donde ustedes viven? Pero los de mi casa y yo, nosotros serviremos a Jehová. Josué 24:15. Quienes desean agradar a Dios tienen otra razón para rechazar la astrología y la adivinación. Él condena todas esas prácticas. La Biblia dice: no debe haber entre ustedes nadie que use adivinación, que practique magia, que busque presagios, que sea hechicero, que ponga a otros bajo un maleficio, que consulte a un médium o a un adivino, ni nadie que pregunte a los muertos. Porque Jehová detesta a cualquiera que haga estas cosas. Deuteronomio 18, 10-12. No debe haber entre ustedes nadie que queme en el fuego a su hijo o a su hija, nadie que use adivinación, que practique magia, que busque presagios, que sea hechicero, que ponga a otros bajo un maleficio, que consulte a un médium o a un adivino, ni nadie que pregunte a los muertos. Porque Jehová detesta a cualquiera que haga estas cosas, y debido a estas prácticas detestables, Jehová tu Dios va a expulsar delante de ti a esas naciones. Fin del artículo. Que la gente sepa que tu nombre es Jehová, que solo tú eres el Altísimo sobre toda la tierra.
profecías que sí se han cumplido. Antes mencionamos que el oráculo de Delfos engañó a Creso, lo que hizo que se enfrentara al rey de Persia y fuera derrotado. Sin embargo, la Biblia contiene una profecía sorprendente relacionada con el rey de Persia que sí se cumplió al pie de la letra. ¿Qué son las profecías? La respuesta que da la Biblia. Una profecía es un mensaje inspirado por Dios, una revelación divina. La Biblia dice que los profetas hablaron de parte de Dios al ser llevados por Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Así que un profeta es alguien que recibe un mensaje de Dios y lo transmite a otras personas. Con unos 200 años de antelación, mucho antes de que este rey naciera, el profeta hebreo Isaías mencionó su nombre, Ciro, y describió cómo conquistaría la poderosa ciudad de Babilonia. Isaías 44, 24, 27 y 28. Esto es lo que dice Jehová, tu recomprador, quien te formó cuando todavía estabas en la matriz. Yo soy Jehová, el que lo hizo todo. Extendí los cielos yo solo, y yo desplegué la tierra. ¿Quién estuvo conmigo? Soy el que les dice a las aguas profundas, evapórense. Secaré todos sus ríos. Soy el que dice de Ciro, él es mi pastor, y cumplirá por completo mi voluntad. El que dice de Jerusalén, será reconstruida, y del templo, tus cimientos serán colocados. Esto es lo que dice Jehová, el que les dice a las aguas profundas, evapórense, secaré todos sus ríos. El que dice de Ciro, él es mi pastor y cumplirá por completo mi voluntad. El que dice de Jerusalén, será reconstruida, y del templo, tus cimientos serán colocados. Según el historiador griego Heródoto, el ejército de Ciro desvió el río Éufrates, que atravesaba la ciudad de Babilonia. Gracias a esta estrategia, las tropas de Ciro pudieron entrar en la ciudad caminando por el lecho del río. Tras la conquista, Ciro liberó a los judíos que estaban cautivos en Babilonia y les permitió regresar a Jerusalén y reconstruir la ciudad, que había sido destruida 70 años antes. Isaías 45:1. Esto es lo que Jehová le dice a su ungido, a Ciro, cuya mano derecha he agarrado para someter a naciones delante de él, para desarmar reyes, para abrir delante de él las puertas dobles, de modo que las puertas no estén cerradas. Esto es lo que Jehová le dice a su ungido, a Ciro, cuya mano derecha he agarrado para someter a naciones delante de él, para desarmar reyes, para abrir delante de él las puertas dobles, de modo que las puertas no estén cerradas. Los persas entraron en la ciudad a través de las imponentes puertas de 2 hojas que, por descuido, se habían quedado abiertas. Si los babilonios hubieran sabido lo que Ciro planeaba, habrían cerrado todas las puertas que daban al río. Como no lo hicieron, la ciudad quedó desprotegida. Esta sorprendente profecía es solo una de las muchas que encontramos en la Biblia y que se han cumplido con todo detalle. La nota dice: vea el artículo titulado Testigo silencioso de una profecía exacta. Fin de la nota. A diferencia de las predicciones humanas,
que muchas veces se atribuyen a dioses falsos, las profecías bíblicas provienen del Dios verdadero, quien dijo de sí mismo: desde el principio, yo predigo el final, y desde mucho tiempo atrás, cosas que todavía no se han hecho. Desde el principio, yo predigo el final, y desde mucho tiempo atrás, cosas que todavía no se han hecho. Yo digo, mi decisión se mantendrá, y haré cualquier cosa que yo desee. Isaías 46:10. Solo Jehová, el único Dios verdadero, puede afirmar algo así. Según parece, su nombre significa Él hace que llegue a ser, lo que indica que tiene la capacidad de predecir el futuro y de hacer que se cumpla su voluntad. Esto nos garantiza que Dios puede cumplir todo lo que promete. ¿Quién es Jehová? La respuesta que da la Biblia. Jehová es el Dios verdadero de la Biblia, el creador de todas las cosas. Lo adoraron los profetas Abraham y Moisés, y también Jesús. Es el Dios de toda la tierra, no de un solo pueblo. Salmo 47:2. La Biblia dice que Dios tiene un nombre que solo le pertenece a Él, Jehová. Proviene de un verbo hebreo que significa llegar a ser. Algunos expertos opinan que este nombre significa Él hace que llegue a ser. Esta definición encaja con el hecho de que Jehová creó todas las cosas y de que cumple todo lo que se propone. Profecías que hoy se están cumpliendo. ¿Le gustaría saber lo que predice la Biblia para nuestros días? Hace unos 2000 años, la Biblia indicó que los últimos días serían críticos y difíciles de soportar. ¿Últimos días de qué? No de la tierra o de sus habitantes, sino de los conflictos, de la opresión y del sufrimiento que han plagado a la humanidad durante miles de años. Analicemos solo algunas de las profecías que describen los últimos días. Segunda a Timoteo 3:1-5. Pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar. Porque la gente solo se amará a sí misma. Serán amantes del dinero, fanfarrones, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos y desleales. No tendrán cariño natural. No estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo. Serán calumniadores. No tendrán autocontrol. Serán feroces. No amarán lo que es bueno. Serán traicioneros y testarudos. Estarán llenos de orgullo. Amarán los placeres en vez de a Dios y aparentarán tener devoción a Dios. Pero en realidad estarán negando el poder de esa devoción. Aléjate de ellos. En los últimos días, la gente solo se amará a sí misma. Serán amantes del dinero, fanfarrones, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos y desleales. No tendrán cariño natural. No estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo. Serán calumniadores. No tendrán autocontrol. Serán feroces. No amarán lo que es bueno. Serán traicioneros y testarudos. Estarán llenos de orgullo. Amarán los placeres en vez de a Dios y aparentarán tener devoción a Dios, pero en realidad estarán negando el poder de esa devoción. ¿Ha notado que cada vez hay más gente así? ¿No le parece que vivimos rodeados de personas orgullosas y que solo piensan en sí mismas y en el dinero? ¿Que la gente se ha vuelto cada vez más exigente y está menos dispuesta a ceder? Seguramente también ha observado que muchos hijos son desobedientes a sus padres y que la gente ama los placeres más que a Dios. Y la situación sigue empeorando. Mateo 24:6 y 7.
oirán de guerras y noticias de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque estas cosas tienen que suceder, pero todavía no es el fin. Porque peleará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en un lugar tras otro. Ustedes oirán de guerras y noticias de guerras, porque peleará nación contra nación y reino contra reino. Según ciertos cálculos, la cantidad de personas que han muerto a causa de las guerras y los conflictos armados desde 1914 asciende a más de 100 millones, cifra que supera la cantidad de habitantes de muchos países. Imagínese las lágrimas, el dolor y el sufrimiento que hay detrás de esa escalofriante cifra. ¿Ha servido esto para que las naciones pongan fin a la guerra? Mateo 24:7. Porque peleará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en un lugar tras otro. Habrá hambre. El Programa Mundial de Alimentos afirmó: el mundo produce suficiente alimento para todos sus habitantes, pero 815 millones de personas, una de cada 9, se van a la cama con el estómago vacío. Y son más, una de cada 3, los que sufren algún tipo de desnutrición. Se calcula que todos los años mueren de hambre más de 3 millones de niños. Lucas 21:11. Habrá grandes terremotos, y en un lugar tras otro hambre y epidemias. Y se verán escenas espantosas y grandes señales del cielo. Habrá grandes terremotos. Anualmente se registran 50.000 terremotos lo suficientemente fuertes como para que los perciba el ser humano, y 100 que causan daños considerables a edificios. Además, casi todos los años se produce un terremoto de gran magnitud. Según un cálculo, entre el año 1975 y el 2000, los terremotos han cegado la vida de 471.000 personas. Mateo 24:14. Y las buenas noticias del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Las buenas noticias del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Los testigos de Jehová, actualmente más de 8 millones, han estado predicando las buenas noticias del reino de Dios en más de 240 países y territorios, prácticamente en todo el rincón del planeta. ¿Qué es el reino de Dios? La respuesta que da la Biblia. El reino de Dios es un gobierno establecido por Jehová Dios. Puesto que su sede está en el cielo, la Biblia también lo llama el reino de los cielos. Marcos 1:14 y 15 y Mateo 4:17. Aunque tiene muchas cosas en común con los gobiernos humanos, los supera en todos los sentidos. Gobernantes. Su mensaje se escucha en las bulliciosas ciudades y en los pueblos aislados, en las selvas y en las montañas. Esa profecía también dice que cuando Dios considere que se ha predicado suficiente, vendrá el fin. ¿Qué significa eso? Significa el fin de los gobiernos humanos y el amanecer de una nueva era bajo el reino de Dios. ¿Qué promesas hará realidad este reino? Siga leyendo para encontrar la respuesta. Fin del artículo. Testigo silencioso de una profecía exacta. En el corazón de Roma, Italia, se alza un arco de triunfo que atrae a visitantes de todo el mundo. Fue construido en honor a Tito, uno de los emperadores romanos más queridos de la historia. El arco de Tito
tiene dos grandes relieves que representan un importante acontecimiento histórico. Ahora bien, pocas personas conocen la fascinante relación que existe entre este monumento y la Biblia. El Arco de Tito es un testigo silencioso de la sorprendente exactitud de las profecías bíblicas. Una ciudad sentenciada. Para el año 30 de nuestra era, el Imperio Romano se extendía desde Britania y la Galia, Francia, hasta Egipto, y todos sus dominios disfrutaban de una estabilidad y prosperidad sin precedentes. Sin embargo, había una región lejana que era un constante quebradero de cabeza para Roma, la rebelde provincia de Judea. La Encyclopedia of Ancient Rome explica: en pocos territorios del Imperio Romano existía tanta antipatía entre gobernantes y gobernados como en la provincia de Judea. Los judíos estaban molestos porque sus gobernantes eran extranjeros y no respetaban sus tradiciones. Y Roma no estaba dispuesta a tolerar la terquedad de los judíos. Muchos de ellos esperaban que un Mesías político los liberara del detestable yugo romano y devolviera a Israel todo su esplendor. Sin embargo, en el año 33, Jesucristo afirmó que Jerusalén estaba condenada al desastre. Jesús predijo: te llegarán días en los que tus enemigos levantarán a tu alrededor un cerco de estacas puntiagudas. Te rodearán y te asediarán por todos lados. A ti y a tus habitantes los derribarán al suelo y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Lucas 19, 43 y 44. Sin duda, las palabras de Jesús desconcertaron a sus discípulos. 2 días después, mientras contemplaban el templo de Jerusalén, uno de ellos exclamó: Maestro, mira qué maravilla de piedras y de edificios. Y con razón, pues se sabe que algunas piedras del templo medían nada menos que 11 metros, 36 pies de largo, 5 metros, 16 pies de ancho y 3 metros, 10 pies de alto. Sin embargo, Jesús les contestó: vendrán días en que no va a quedar piedra sobre piedra de esto que ahora ven. Todo será demolido. Marcos 13:1 y Lucas 21:6. Y luego añadió: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos acampados, sepan entonces que se ha acercado su devastación. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a las montañas. Los que estén en medio de Jerusalén, que se vayan de allí. Y los que estén en el campo, que no entren en ella. Lucas 21, 20 y 21. ¿Se cumplieron las palabras de Jesús? El fin de una ciudad. Durante 33 años, los judíos soportaron el yugo romano. Finalmente, en el año 66, el procurador de Judea, Gesio Floro, robó dinero de la tesorería sagrada del templo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Rápidamente, los rebeldes judíos irrumpieron en Jerusalén, masacraron a la guarnición romana y declararon su independencia de Roma. Unos 3 meses después, más de 30.000 soldados romanos comandados por Cestio Galo se dirigieron a Jerusalén para aplastar la rebelión. Los romanos enseguida penetraron en la ciudad y socavaron el muro exterior del templo. Entonces, sin razón aparente, se retiraron. Eufóricos, los judíos rebeldes salieron rápidamente tras ellos. Esto permitió que los cristianos siguieran el consejo de Jesús y huyeran de Jerusalén hacia las montañas, al otro lado del río Jordán. Mateo 24, 15 y 16. Al año siguiente, Roma reanudó su campaña contra Judea y puso al mando del ejército al general Vespasiano y a su hijo Tito. Sin embargo, poco después de la muerte del emperador Nerón, en el año 68, Vespasiano regresó a Roma para asumir el control imperial, y la campaña contra Judea quedó en manos de Tito, que comandaba un ejército de 60.000 soldados. En junio del año 70, Tito ordenó a sus soldados que talaran los árboles de Judea para construir una cerca de estacas puntiagudas de 7 kilómetros, 4,5 millas de largo alrededor de Jerusalén. Tan solo 3 meses después,
Los romanos ya habían saqueado e incendiado la ciudad y el templo. Tal como predijo Jesús, no dejaron piedra sobre piedra. Lucas 19, 43 y 44. Según un cálculo conservador, entre 250,000 y 500,000 personas perdieron la vida en Jerusalén y en el resto del país. Un triunfo imperial. En el año 71, Tito regresó a Italia y Roma lo recibió con todos los honores. La ciudad entera salió a celebrar una de las mayores procesiones triunfales jamás vistas en la capital. Las multitudes quedaban deslumbradas al ver pasar tesoros tan fabulosos por las calles de Roma. Ante sus ojos desfilaban embarcaciones que habían sido capturadas, carrozas enormes en las que se representaban escenas de la guerra y objetos saqueados del templo de Jerusalén. En el año 79, tras la muerte de su padre Vespasiano, Tito se convirtió en emperador, pero murió de repente solo 2 años después. Domiciano, su hermano, subió al poder y poco tiempo después levantó un arco de triunfo en honor a Tito. El arco en la actualidad. El arco de Tito despierta gran admiración entre los cientos de miles de turistas que visitan el Foro Romano todos los años. Algunos lo consideran una majestuosa obra de arte, otros un homenaje al poder de la Roma imperial y otros un monumento dedicado a la caída de Jerusalén y su templo. Sin embargo, para un buen estudiante de la Biblia, el arco de Tito tiene un significado especial. Es un testigo silencioso de que las profecías de la Biblia son exactas, confiables e inspiradas por Dios. Fin del artículo. Así que tenemos más confirmada la palabra profética, y ustedes hacen bien en prestarle atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que amanezca el día y el lucero se levante en sus corazones. Pues ante todo, ustedes saben que ninguna profecía de la Escritura procede de una interpretación personal, porque nunca se ha hecho una profecía por voluntad del hombre, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, impulsados por Espíritu Santo.